Ya. Y les decía que en el proceso ir retroalimentando. Esta es una parte importante porque a través que sigue el proyecto, yo puedo ir retroalimentando los contenidos que vimos en base a ese tema que estamos haciendo el proyecto, ¿sí? Entonces, Sí. es importante, ¿sí? Saber igual cuándo yo puedo aplicar esta metodología. Por lo general, importante siempre se aplica al final de un parcial o al final del trimestre, cuando quiero conglomerar todos los contenidos que hemos visto en ese parcial, ahí nos ayuda mucho a trabajar este tipo de proyectos, ¿sí? Es parte importante, ¿ok? Tiene ventajas y desventajas como todas las metodologías, ¿sí? Ventajas es que integra mucho la parte teórica con la práctica, porque bueno, pues ahí vamos a trabajar en la práctica, van a desarrollar habilidades importantes, van a mejorar inclusive el trabajo en equipo, ¿sí? Y ellos a veces, bueno, es que tenemos que hacer un video de esto, con esto tenemos que hacer así. Muchas veces se motivan mucho en cómo nosotros llevemos la funcionalidad del proyecto, ¿sí? ¿Qué desventajas? Bueno, no desventajas como tal, sino tal vez ciertas dificultades que sí requiere más tiempo, ¿sí? Que sí necesita una planificación, que sí yo para esto necesito aplicar una rúbrica de cómo es que voy a calificar, porque tal vez saquemos una nota individual del trabajo de cada uno y una nota grupal del proyecto, de cómo trabajaron, ¿sí? Entonces, estas dificultades, ¿sí? De que, bueno, pues es que qué nota les voy a poner en base a qué, me ayuda mucho la rúbrica, ¿sí? Y bueno, pues el seguimiento que ellos van teniendo y que yo voy visualizando en clase. Por eso es que, bueno, pues yo no soy muy amiga de mandar las actividades a casa ni proyectos que yo no pueda visualizar que ellos trabajaron. ¿Sí? Decir, bueno, pues tienen que hacer este proyecto y me tienen que presentar en 15 días. Sabrán cómo es, ¿sí? No soy muy amiga de mandar ese tipo de proyectos así porque es que yo no palpo, yo no veo, yo no visualizo qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, ¿sí? Y en el proceso, mi responsabilidad como docente soy yo quien guía ese proceso para obtener un buen resultado, ¿sí? Entonces, si yo digo de manera general, vamos con un ejemplo global. Yo digo, bueno, pues vamos a hacer un proyecto chiquito sobre el tema de la entrevista, ¿sí? Entonces, importante, yo qué tengo que hacer, las preguntas, bueno, pues vamos a hacer una entrevista para, no sé, un personaje público, un escritor ecuatoriano, tiene que tener 10 preguntas, uno tiene que ser el periodista, el otro tiene que ser el entrevistado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí vamos bien. Entonces, en el aprendizaje basado en proyectos, no se aprende para hacer un proyecto, ¿sí? Se hace un proyecto para aprender en el proceso, ¿sí? Sí es cierto que, claro, en ese proceso estamos enseñando a nuestros estudiantes cómo se maneja un proyecto, porque en la universidad, en el instituto, pues ellos van a trabajar esto. Pero entonces nosotros estamos haciendo un proyecto para aprender, para profundizar contenidos, para ser más práctico, para que ellos comprendan mejor cuál es la aplicación de ese tema en la vida real, ¿sí? Y acuérdense, a la final, eso es importante, porque los estudiantes siempre preguntan, ¿y para qué me va a servir eso? Y, pero de verdad en la vida real yo voy a aplicar eso, ahí entramos nosotros, te va a servir para esto, vas a aplicar en esto, vas a hacer esto, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta esas situaciones. Y voy con la última metodología antes de hacer la apertura de preguntas, que es la enseñanza personalizada, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, ¿sí? Esta enseñanza es individual. ¿Qué pasa? Que esta enseñanza se adapta al ritmo del estudiante, a las necesidades individuales de cada estudiante. ¿Sí? Ahí viene la pregunta del inicio. ¿Mm? Si todos los estudiantes son diferentes,
¿por qué enseñarles exactamente de la misma forma? Tal vez algunos necesitan un poco más de nuestra ayuda, ¿sí? Un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué enseñarles exactamente de la misma forma? Bueno, pues no, si tengo estudiantes diferentes, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ver, bueno, pues que cada uno tal vez tiene un ritmo distinto de aprendizaje, que cada uno tiene dificultades también, que cada uno tiene diferentes talentos, que cada uno tiene formas de aprender diferente. La enseñanza personalizada busca adaptar la enseñanza a las características de cada estudiante. ¿Sí? Tengo un grupo de estudiantes en la que uno de ellos, ¿sí? Aprende mejor visualizando, ¿ok? Entonces, por ese uno, ¿sí? La mayoría de las clases, por no decir todas las clases, deben tener, ¿sí? Algo visual, ¿sí? Si yo hablo de características, asociar la característica con la imagen para que él pueda aprender mejor, ¿sí? No todos aprenden al mismo ritmo, no todos entienden la explicación de la misma forma, ¿sí? Y bueno, pues yo sé que cada uno tiene diferentes tiempos. Uno necesita más tiempo para acabar la actividad que otros. Entonces, este enfoque, si esta metodología, ¿sí? Em, el docente adapta los contenidos, las actividades, el ritmo de trabajo, la forma de evaluar según las necesidades de intereses de cada estudiante, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Como les decía, tengo un estudiante, ¿sí? Que tiene una dificultad. Él no escucha completo, ¿sí? Él tiene un problema auditivo del 40% reducido el sonido a sus oídos, obviamente. Por lo que, bueno, pues a ese estudiante, bueno, y una dificultad también es que él no usa los audífonos. Entonces se complica un poquito más. Nunca se acostumbra a usar los audífonos y se dificulta porque, bueno, pues ahí es donde tengo que hacer una enseñanza personalizada. ¿Ok? Porque si yo me acerco donde él sí me va a escuchar. Si yo le hablo al oído, él me va a escuchar. ¿Ok? Resulta que para él es muy difícil la materia de inglés. ¿Sí? Vimos un problema en la que el docente no estaba aplicando una enseñanza personalizada con este estudiante, ¿sí? Por lo que en el primer trimestre las notas del estudiante eran bajas, que le estaba igualando, le estaba evaluando de la misma forma a todos, ¿sí? Si a él se le complicaba, se le complica en español hacer oraciones, imagínese en inglés formular oraciones, mucho más difícil, ¿sí? Y algo que este estudiante mencionaba era que, profe, pero yo vivo en Ecuador, aquí no hablamos inglés, entonces esa materia no necesito aprender, porque estoy en un país donde yo hablo español. Tiene lógica, ¿no? Pero nosotros sabemos que el inglés es una materia importante que nos va a servir. Entonces, una vez hablado con el docente, bueno, pues aplica una enseñanza personalizada. Cuando digo enseñanza personalizada, ya sabemos que involucra la evaluación. Tiene que ser una evaluación personalizada. Entonces, ahora con la evaluación personalizada, que es, bueno, una evaluación que tiene gráficos, que tiene más ayudas visuales, bueno, pues el estudiante se motivó y ahora está obteniendo mejores notas, mejores resultados. Entonces, mire, importante, ¿sí? Importante saber cómo, con quién y centrarme en las necesidades de cada uno de mis estudiantes, ¿sí? Por eso es que esta metodología va a un ritmo muy flexible. ¿Sí? Y tenemos una meta clara, que todos aprendan. Tal vez no con el mismo metodología, no con el mismo camino, pero van a aprender, ¿sí? Tal vez en algún momento con algunos tenemos que hacer una adaptación un poco más fuerte, pero con otros tal vez no va a ser mucho, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cómo manejo. Tal vez en algunos digo, bueno, pues todo el grupo trabaja bien, pero hay uno que se demora siempre un poquito más, ¿sí? Entonces yo voy con él, me siento, trabajo, le ayudo y él va en el proceso, ¿sí? Para hacer 5 ejercicios, los demás acaban en 10 minutos, 15 minutos, pero acá necesita 15, 20 minutos extra de lo que el resto está haciendo, ¿sí? Entonces digo, bueno, pues
tengo que bajar con él la complejidad de los ejercicios de matemáticas, estamos hablando, ¿no es cierto? Y digo, bueno, pues estamos en el tema de las divisiones de, no sé, complejas, yo me invento, pero con él voy a reducir un poco. Si con los otros trabajo divisiones de dos cifras, con él, bueno, voy a hacerlas de primero, sí, de una cifra y vamos trabajando. Y yo voy explicándole. Mientras los demás trabajan, yo me siento con él. Esa es una enseñanza personalizada, ¿sí? Yo hago tutorías breves con él. ¿Ok? Entonces, así es como se hace un poco más fácil. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues que en la final el estudiante reduce su frustración, ¿sí? Porque cuando ya vemos que el estudiante no quiere aprender, ¿qué es lo que pasaba con este estudiante en inglés? Si él venía y me decía, profe, ya inglés no me gusta, no quiero aprender, no me va a servir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, ¿sí? Entonces el estudiante se frustra, se desmotiva. Pero ahora, bueno, pues, que ya está un poco más activo, dice, profe, ya el profe me ayudó, ya estoy aprendiendo mejor, ya visualizo las imágenes y me parece más fácil. Entonces, ahí estamos atendiendo a las necesidades especiales de cada estudiante y a la diversidad que vamos a encontrar en el aula, ¿sí? Que requiere de mi parte como docente más planificación, sí, porque estoy adaptando algo a un estudiante en específico. ¿Sí? Que me permite controlar el tiempo, sí, pero es que, a ver, tengo 40 minutos, los unos ya acabaron en 20 minutos y el otro, y si ellos ya acabaron, ¿qué les tengo haciendo a ellos mientras estoy con el otro? Ahí viene la planificación, ¿sí? Porque nadie se puede quedar sentado observando y ya, sino que todos tienen que trabajar. Entonces, ahí está el desafío para nosotros de cómo manejar esos tiempos, cómo trabajar con mis estudiantes, ¿sí? Entonces, estos cuatro, ¿sí? Metodologías son las que más se aplican. Claro que usted dice, pero es que yo he encontrado otras metodologías. Claro que podemos tener más metodologías, ¿sí? Estas cuatro principales, ¿sí? Porque en conjunto, ¿sí? En conjunto a la final estoy involucrando una parte importante y desarrollando una parte importante que hoy en día el Ministerio de Educación pide mucho. Pensamiento crítico. ¿Sí? Pensamiento crítico. Ahí estoy involucrando mucho, ¿sí? Este pensamiento crítico con cada una de las metodologías, ¿ok? Preguntas. Vamos con las preguntas, dudas. Aquí está en esta diapositiva las ventajas y las desventajas que ya lo hablamos en cada una. No sé si hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Vivos, ¿sí? Métodos de enseñanza, ¿sí? Ahora vamos a ver si las estrategias es lo mismo o cómo lo aplicamos o cómo es o cómo va. Pero hasta aquí. Preguntas, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Tal vez algo, o tal vez un aporte que quieran mencionar. También es importante que usted aporte alguna vez me pasó esto, hice esto, estuvo bien. Tal vez alguien, si no, pasamos a la parte de las estrategias de enseñanza, ¿sí? Vale, bien. Y Sí, usted profe, dirá, ¿qué? yo tengo, A ver, alguien por ahí. sí, yo tengo pregunta. Dígame. Profe, primero estaba para preguntar en la clase que introdujo, por ejemplo, hay una estructura de clase porque usted dijo primero hay que hacer introducción, después desarrollo, después conclusión, porque yo he visto que aquí trabajado, así trabajé 5 años así voluntario, pero muchas veces hemos entrado solamente sin planificación y quería saber cuánto, por ejemplo, introducción, cuántos minutos podría demorar. Y Ya, también el desarrollo, se puede decir desarrollo en otro término, actividades que se va a realizar, ¿verdad? Actividades que va a tener con los niños. ¿Y ya, cuántos demoraría? Porque aquí en la aula, por ejemplo, no son solo un solo nivel, sino que están de cuarto, tercero, sexto nivel. Entonces, cada niño, ¿cómo podemos tener estructura?
para poder equilibrar, digamos, para que niños puedan comprender, sino porque se puede hacer bolas o se puede mezclar la hora y también que nosotros hemos planificado que cómo vamos, por ejemplo, si nos toca ciencias naturales, ahí no sé cómo, porque van a estar, cada nivel son diferentes, porque no van a estar un solo nivel. Entonces quería cómo puedo adaptarme a eso, porque los planes a veces se mezclan, entonces no llegamos a conclusión de enseñar aprendizaje que niños pueden obtener en esa hora. Esa es una Ya mezclé, muy creo, buena pregunta. pregunta. Esa es una muy buena pregunta. A ver, bueno, primero respondiendo la primera parte. Esta estructura que dije, introducción, desarrollo y conclusión, sí, se aplica en la metodología de manera general y más en el método que habíamos dicho de aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos. Pero de manera general, y miren que todavía, sí, no les doy el formato de cómo es que tenemos que hacer la planificación, porque hay un formato específico en donde yo hago la planificación para cada curso, ¿sí? Eso todavía no lo vemos, ya vamos a verlo la semana siguiente. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el formato? El formato que Ministerio de Educación me da para que yo haga la planificación, porque usted sabe, la labor del docente es chévere, ¿sí? A mí me gusta mucho, ¿sí? Me gusta ser docente, me gusta explicar, me gusta estar con los chicos, trabajar, etcétera, etcétera. Pero hay algo, ¿sí? Que no me gusta mucho, ¿sí? Y no es el proceso de planificar, sino el hacer el papeleo, ¿sí? El que tenga que plasmar todo y tener un plan de clase y no sé qué, para yo cada clase, ¿sí? Tengo que hacer un plan de clase. Ahí estoy organizando, ¿sí? La clase, en donde va objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación, que ya vamos a ver cuál es el instrumento la siguiente semana, ¿sí? Pero en esta parte que me dijo que, claro, hay multigrado, ¿sí? ¿Qué es el aula multigrado? Lo que dijo el compañero. El aula donde el docente trabaja con varios grados al mismo tiempo y tiene que atender contenidos y niveles diferentes en un mismo espacio. Entonces, uno dice, ¿cómo trabajo ahí? ¿Cómo me organizo ahí? ¿Sí? No se dan tres clases separadas completas, sino que al contrario se integran contenidos y se diferencian tareas. ¿Sí? Me explico rapidito. Por lo general, las materias que son mucho más, nosotros nos vamos a centrar en cuatro materias, ¿sí? El tronco común, cuatro materias importantes, lenguaje, matemáticas, naturales y sociales. Esa es la más importante, las cuatro materias principales, ¿sí? Que cada estudiante debe conocer, naturales, sociales, matemáticas, lenguaje. De estas dos, sociales y naturales son las más fáciles, ¿sí? Para poder integrar contenidos y trabajar en tareas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no sé, estamos viendo la parte de los seres vivos, la clase va explicado para todos, ¿sí? Es decir, la clase magistral, sea con video, sea con lo que usted vaya a aplicar, la clase es para todos, ¿sí? Porque tal vez dice, yo no tengo solo 10 niños, tengo tal vez 25, tengo tal vez 30, y un grupito es de tercero, otro grupito es de cuarto, otro grupo es de quinto, otro es de sexto, ¿y cómo hago? ¿Sí? La clase es general para todos, pero trabajo con actividades diferentes según el nivel de grado con cada grupo, ¿sí? Entonces, primero que hago, planifico, ¿sí? Planifico por temas comunes, es decir, voy buscando contenidos que puedan trabajarse juntos, pero con diferente profundidad. Por ejemplo, en matemáticas y lenguaje son dos materias muy importantes. ¿Sí? Un niño, un estudiante tiene que saber leer y escribir y comprender bien y dominar los contenidos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. Las cuatro operaciones básicas. Si un niño sabe eso, ok, vamos bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo en lenguaje. ¿Sí? Yo digo en lenguaje. Trabajo.
el tema del cuento, vamos a poner. La clase va para todos, ¿sí? Pero con los chicos de cuarto grado, ¿sí? Con ellos solo les enseño a identificar personajes principales, secundarios, etcétera, ¿sí? Pero con quinto grado vi el mismo tema del cuento, ¿sí? Pero con ellos, bueno, pues ya ellos ya saben estructurar, les voy a enseñar la estructura del cuento. Ah, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace. Pero con los de sexto, digo, ¿qué mensaje me dio el cuento? ¿Qué aprendí del cuento? Ya aplico análisis, ¿sí? Entonces voy trabajando el mismo contenido, pero hay una complejidad diferente con cada grado, ¿sí? El aula, importante, se puede dividir en zonas de trabajo, ¿sí? Es decir, en la zona uno hay lectura, en otro hay escritura, en otro tal vez hay trabajo autónomo, ¿sí? Mientras un grupo está trabajando con usted, los otros trabajan, ¿sí? Con guías. Importante en esta parte que el trabajo en grupo también, si estamos con los más grandes y ellos pueden ayudarme explicando algo a los de grados inferiores, perfecto, me sirve. Trabajo en equipo. Trabajo colaborativo también es importante, lo que les decía, sexto de básica puede ayudarme con cuarto de básica, ¿sí? Tal vez en lectura comprensiva, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo tengo que ver la manera, pero algo es importante, todos los contenidos doy, que los trabajos o las tareas sean de forma diferente en cada uno, ok. ¿Cuál es otra forma en la que yo puedo trabajar con mis estudiantes? Digo, bueno, pues tengo solo 40 minutos, la hora de inicio de cada materia, ¿ok? Ya sé que en los 5 primeros minutos es la parte de la motivación y explicación y organización de grupos para todo el día, ¿sí? Importante, motivo. Entro, buenos días chicos, espero que se encuentren bien, el día de hoy vamos a trabajar así, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí viene la parte de los tiempos. Tengo 40 minutos. Solo 5 minutos son destinados a la motivación. ¿Ok? Solo 5. Necesito más para la parte de metodología y explicación, donde voy a aplicar mis estrategias metodológicas. Entonces ahí sí necesito un poquito más de tiempo. Me voy a demorar media hora y 5 Disculpe, minutos al profe, final tengo para la preguntas. conclusión. Pregunten. Sí, verá, eso, solo 5 minutos es en la introducción o en desarrollo De para manera general, motivación. solo para la introducción. En la introducción, ¿usted qué tiene que hacer? Mm. Hacer el saludo, explicarles los objetivos a los chicos, ¿sí? Explicarles el tema de la clase y cómo se va a trabajar. 5 minutos. No necesita más nada, ¿sí? Más tiempo. Porque recuerde, si solo tengo 40 minutos de una hora, necesito mucho más tiempo para la explicación del contenido, ¿sí? Entonces ocupo los Ahora dice, pero es que yo traje una dinámica de integración. Bueno, perfecto, ocupe 10 minutos, ¿sí? Si en 10 minutos usted acaba de hacer su dinámica de integración porque era un juego, porque era algo, hágalo, aplíquelo, ¿sí? No hay ningún problema. No es una camisa de fuerza que usted ocupe 5 minutos y solo 5 minutos son. No, si usted requiere 10 minutos porque adicional a eso usted quiere hacer una dinámica de integración, hágalo, no hay ningún problema. Pero tome en cuenta que su tiempo para la parte de explicación, para la parte de la metodología, se va a reducir, ¿sí? No pasa nada. Ahí es donde usted, importante, los docentes siempre planificamos para una semana. Por lo general, ¿sí? Al menos yo un contenido, ¿sí? Un contenido que obviamente tengo material de apoyo, libros, que tengo material de apoyo, actividades interactivas, me demoro una semana. En una semana, la carga horaria de las materias importantes, que son matemáticas y lenguaje, de matemáticas tiene la carga horaria de 6 horas y lenguaje tiene carga horaria igual de 6 horas, ¿sí? Entonces, me, ¿sí?
divido, a ver, en la semana tengo 6 horas. En estos 40 minutos, ok, ¿qué voy a hacer? La siguiente hora tengo 2 horas de clase, ¿qué voy a hacer? Voy trabajando con el mismo tema, haciendo actividades diferentes con mis estudiantes. Por eso les digo que en una semana yo acabo tranquilamente de explicar bien, con actividades, con todo, un tema, ¿sí? Un tema que sea complejo, ¿ok? Tomando en cuenta que digo, el día lunes vemos qué es el cuento, cómo se forma el cuento, la estructura. Al otro día trabajamos con actividades del libro, hojas de trabajo del libro, actividades en grupos. Las otras horas de los otros días es práctico. Ellos van a hacer un cuento, van a dramatizar un cuento, etc. He cumplido con esa semana de trabajo del tema del cuento, ¿sí? Ahora, para temas que son tal vez un poquito más cortos, y tengo 6 horas y en 3 horas acabo de revisar todo el contenido, chévere, en esas 3 horas y ya todo depende de la planificación y de todas las actividades complementarias que yo como docente vaya a aplicar, ¿sí? Entonces, le decía que también, ¿sí? En la parte de desarrollo de la clase, usted ve el tiempo que necesita, ¿sí? Y al final siempre unos 5 minutos para preguntas, para conclusiones, para revisión de tareas, ¿sí? Importante, ¿ok? Entonces, yo les digo que trabajo de esa forma porque, como les había dicho desde el inicio, la metodología de trabajo que tienen en el colegio donde yo estoy es sin tareas, sin deberes, ¿sí? Todo se hace en clase, nada se hace en la casa, porque al final en la casa, ¿sí? O le dan haciendo o alguna cosa. Entonces es preferible visualizar el trabajo en clase, ¿ok? Entonces, de esa forma usted puede trabajar si tiene clase multigrado, ¿sí? Con ayuda de los grados superiores, etcétera. Es muy importante tomar en cuenta esto y que se organice bien cómo usted va a trabajar, ¿sí? Sin dejar a nadie sin hacer nada. Todos trabajan, todos hacen y usted motiva a la final a todos. Con cuarto, quinto y sexto tiene los 5 minutos o los 10 minutos de motivación, de integración, de explicación de cómo se va a trabajar. ¿Sí? Mientras un grupo hace una tarea, usted tal vez, si son temas complejos, está explicando la clase a otro grupo. Terminó de hacer, ellos trabajan, va al otro grupo. Y así se tiene que manejar en grados, bueno, en cursos multigrados. ¿Sí? Que requiere práctica, sí, pero no se agobie, ¿sí? Porque al final usted adquiere práctica, todo es la práctica, nos equivocamos, sí, en el proceso nos vamos a equivocar muchas veces, pero eso depende también del que podamos ir aprendiendo, ¿sí? Del que podamos ir mejorando en el proceso, ¿ok? Listo. Ahora sí, voy un poquito más rápido porque ya no me queda mucho tiempo. Voy. Les había dicho que, bueno, pues las estrategias a la final son acciones concretas y planificadas que el docente utiliza para facilitar la comprensión de contenidos de los estudiantes, ¿sí? Es decir, las estrategias me ayudan, ¿sí? A responder la pregunta de ¿qué voy a hacer específicamente para que aprendan? La metodología global. Pero en la estrategia ya me siento ahí. O sea, ¿qué voy a hacer específicamente para que mi estudiante aprenda? A la final son las prácticas visibles que se aplican en el aula, ¿sí? Tengo diferentes estrategias de aprendizaje de enseñanza. Lluvia de ideas, preguntas guiadas, debates, mapas conceptuales, juego de roles, organizadores gráficos, lectura comprensiva, ¿sí? Trabajo en equipo, muchas estrategias. La metodología es general, ¿sí? Y dentro de la metodología van las estrategias. ¿Qué voy a ir haciendo? De esta clase magistral, ¿sí? Para saber si comprendieron lo que les expliqué, aplico organizadores gráficos. Entonces, hago un organizador gráfico de la clase magistral del día de hoy. Metodología grande, método grande, estrategia específica, ¿sí? Específica. Entonces, ahí voy viendo cómo es que yo voy eh, analizando, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Y estas tres que usted ve aquí, ¿sí?
son el boom, ¿sí? Las tendencias y los enfoques actuales, ¿sí? No sé si alguna vez usted, no sé si alguna vez usted ha escuchado sobre Flipped Classroom, ¿sí? Bueno, que es el nombre en inglés, ¿sí? Pero antes de explicar cada una de ellas de manera general, ¿sí? Nos centramos en la pregunta que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, hace, no sé, 30 años, ¿sí? O sus papás, sus abuelitos, ¿cómo aprendieron? A través de un pizarrón y un marcador, o un pizarrón y una tiza. Y hoy en día está el mismo pizarrón y está, pero ahora diferente, el marcador y ya no la tiza, ¿sí? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Hay algún cambio? Unos pueden decir tal vez sí, porque haya tecnología, porque no sé, es un poco diferente, ¿sí? Puede ser. Pero usted dice, bueno, pues, ¿cambió o no cambió? ¿Sí? Y ahí está, ¿sí? Ahí está la parte en la que yo diga, bueno, pues yo sí quiero que la educación hoy en día cambie un poquito, ¿sí? Que yo pueda aplicar las tendencias actuales, el boom, más o menos así como la moda. Hoy está de moda, no sé, me invento, los pantalones anchos y quiero aplicarlo. Hoy está de moda, no sé, los cabellos pintados, quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, pues también en educación tengo que estar a la moda, ¿sí? Tengo que aplicar, ¿sí? Tengo que aplicar esas estrategias, boom, esas tendencias. Tengo que estar a la última moda en clase también. Entonces, Flipped Classroom en español es el aula invertida, ¿sí? Que es un modelo, sí, de enseñanza bueno, que invierte, como su nombre mismo lo dice, el orden tradicional. ¿Cuál es? El contenido teórico se revisa en casa, ¿sí? Y la práctica y la aplicación se realiza en clase, ¿sí? Usted dirá, pero se supone que yo como docente tengo que explicar la clase, porque ese es el modelo tradicional, que el docente llegue, explique la clase y las actividades son para la casa. Eso es, ¿no es cierto? Pero invertida, bueno, pues en casa el estudiante revisa el contenido y en clase hace la práctica, ¿ok? Se dirá, pero ¿será que sí sea? ¿Y cómo le hago? O sea, le mando el archivo para que lea, le mando las diapositivas. Sí, en lugar de que el docente explique toda la teoría en el aula, y deje ejercicios para la casa, que es lo tradicional o común, el estudiante estudia primero el contenido a través de qué videos, a través de lectura, de presentaciones interactivas, ¿sí? Y en clase trabajan las actividades, entonces el docente llega y dice, bueno, pues revisaron el contenido que vamos a ver el día de hoy. Sí, profe, hoy vamos a hablar sobre el cuento. Muy bien. ¿Y vieron el video? Sí, profe, en el cuento decía que se estructura de tal forma, que es así, que hay personajes así, etcétera, etcétera. Entonces, ya es un plus. Él ya tiene la batuta y yo qué hago? Soy el guía, ¿sí? Soy el guía. Por eso la tecnología en esta parte nos ayuda mucho, porque yo puedo poner videos explicativos, inclusive yo grabándome. Yo explicando, él ve en casa, chévere, es un video, me siento cómodo, veo, qué interesante este tema, mañana voy a preguntarle a la profe porque me quedó una duda de esto, ¿sí? Entonces, ahí va, ¿sí? Ahí va. Los podcasts son importantes en esta tendencia, en este enfoque, súper bueno, ¿sí? Entonces, ahí voy viendo. Por ejemplo, si yo digo en lenguaje, el tema de la noticia, ¿sí? En casa ellos que van a tener que ver, bueno, pues un video sobre la noticia, es más un video que yo subí a la plataforma y leen un ejemplo. Y en clase, ¿qué hacemos? Analizamos ese ejemplo, escribimos una noticia y, bueno, pues corregimos la actividad. ¿Ok? En clase. Me importa, me llama la atención mucho que en clase yo al estudiante le vea trabajar. Porque en casa tiene al tío que sabe matemáticas, tiene al hermano que sabe esto, que la mamá que le ayuda a esto, él hizo esto, y qué raro, todas las notas de las actividades tiene buena calificación, pero en las pruebas
no mucho, ¿sí? Entonces ahí está la aplicación de esa aula invertida. La gamificación, esto es algo importantísimo. Hablar de gamificación, ¿sí? Es aprender jugando, ¿sí? Eso significa gamificación. Aprender jugando. Ah, también se aprende, pues claro, ¿sí? Si hoy los niños, o sea, los niños saben de tecnología, saben de muchas cosas, ¿por qué? Porque ellos aprenden a manejar también todo, ¿sí? Pero no es solo, ay, vamos a jugar y divertirnos en el patio, no. Tiene un fin, tiene un objetivo, un proceso de enseñanza. No es solo jugar, es usar estrategias de juego para aprender, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pues, ¿y cómo? Esto se aplica no solo en básica, superior o elemental, no en bachillerato también, porque, bueno, pues aunque sean ya chicos un poquito grandes que tal vez no les gustas, de cierta forma ellos aprenden. Tal vez no con los juegos de los pequeños que salgan al patio, que hagan esto, no, sino diferentes formas también, ¿sí? Yo hago, por ejemplo, actividades, ¿sí? En herramientas digitales como Kahoot, como EducaPlay, en donde van ganando insignias o puntos o logros. Eso ya es un elemento de gamificación, porque ellos están jugando, mientras van jugando, van aprendiendo, tienen que seguir una ruta, tienen que seguir un nivel y van aprendiendo. Hay muchas herramientas tecnológicas de gamificación para primer grado de lectoescritura, de matemáticas, ¿sí? Entonces van en el proceso. Vamos con el ejemplo, un ejemplo mismo de lenguaje, yo qué sé, estamos aprendiendo y les pongo muchos ejemplos de lenguaje porque yo soy profesora de lenguaje, entonces me sé más los temas de lenguaje. Yo digo los tipos de texto, ¿sí? Vamos a hacer un juego. Entonces digo, pero un juego, ¿cómo? ¿Cómo hago un juego aplicando los tipos de texto? Entonces digo, bueno, pues hay una misión, ustedes van a ser detectives, ¿sí? Voy a ponerles retos, ellos tienen que ir adivinando qué clase de texto es, qué tipo de texto es, por grupos y van ganando puntos, ¿sí? Entonces ahí voy involucrando. Si yo quiero utilizar herramientas digitales, como les dije, puedo utilizar Quizzes, Kahoot, EducaPlay, WordWall también, que es una aplicación tecnológica muy chévere, ¿sí? Y usted va a saber que con tecnología o sin tecnología, yo puedo gamificar mi clase, ¿sí? No es que el fuerte tiene que ser la herramienta digital. No. Yo puedo aplicar de otra forma también, ¿sí? Entonces, ahí vemos que es importante. Y el aprendizaje basado en competencias que yo pueda desarrollar todas y cada una de las habilidades de mi estudiante, ¿sí? Aquí están algunas de las estrategias, actividades prácticas, evaluación formativa y el aprendizaje significativo, que vimos una para yo corroborar contenidos. La evaluación formativa es muy importante, la que voy haciendo en el proceso para saber si mis estudiantes han comprendido la actividad. ¿Sí? Eso es muy importante. Y, pero pues, lo que habíamos dicho, evaluación tradicional, evaluación auténtica, ya pasó mucho, bueno, no es que ya pasó, ¿sí? Aún se lo aplica, ¿sí? La evaluación tradicional enoja, ¿ok? Pero si yo tengo la oportunidad de evaluar de diferentes maneras, claro que exista un soporte que diga yo evalué así, chévere, ¿sí? Si al final del trimestre, ¿sí? Yo quiero conglomerar contenidos y digo, bueno, pues a través de este proyecto, con evidencias y todo, voy a comprobar que mis estudiantes sí saben, lo aplico, pero